Menudo bombazo, Apple está preparando un MacBook por menos de 700 euros que va a cambiar totalmente las reglas del juego gracias a utilizar un procesador de iPhone. Bienvenidos a Tu Apple Mundo, yo soy Nacho y agarraos al asiento porque Apple está a punto de desatar una auténtica revolución con su MacBook más asequible de la historia. ¿Y de qué presupuesto estaríamos hablando para este MacBook tan asequible? Pues bien, los primeros rumores apuntan a un precio de alrededor de los 600 y 700 dólares. Es decir que este MacBook va apuntado directamente a la yugular de los portátiles Windows más baratos, así como de los Chromebooks. Y lo más loco de todo es que, como decía, por primera vez vamos a ver un procesador que se había desarrollado para iPhone, pero siendo utilizado dentro de un MacBook. Esto no es ya que sea un producto nuevo, sino que va a ser una revolución y una disrupción del mercado total. Pero primero, muchas gracias a Ugreen por patrocinar este vídeo con todos estos productos que encima están rebajadísimos por el Black Friday. A todos nos ha pasado que hemos tenido que salir con prisa sin encontrar las llaves o la cartera y al final acabas saliendo sin haber cargado bien el móvil y ya se te ha arruinado el día entero, o peor aún si te pilla de viaje. Pues el Find Track Smart Finder de Ugreen funciona con la red Buscar de Apple y te avisa si te estás dejando algo al irte, e incluso si te lo has olvidado te permite encontrar tus cosas con solo mirar al móvil. Hasta tiene una alarma de 80 decibelios integrada por si están súper escondidas y su batería dura más de 2 años. Y para cargar el móvil y mis dispositivos nada mejor que estos dos cargadores súper rápidos. Este de 100 vatios y 4 puertos me permite cargar hasta 2 MacBooks a la vez, o esta versión súper compacta de 65 vatios y 3 puertos es genial para viajar. Y hablando de viajar, si lo que necesitas es energía portátil, estas dos powerbanks son esenciales. Ambas son de 20.000 mAh, pero una carga a 100 vatios con 3 puertos USB, mientras que la otra carga a 45 vatios y tiene 2 puertos USB y tiene hasta un cable integrado, no necesitas más. Pero es que además ahora, gracias al Black Friday, podéis conseguir todos estos productos con un 40% de descuento en su tienda. Así que os dejo el link en la descripción para que aprovechéis estos descuentos del Black Friday con el producto que más os guste. Muchas gracias una vez más a Ugreen por patrocinar este vídeo y nosotros seguimos. Y para empezar tenemos 4 pruebas bastante sólidas acerca del desarrollo de este dispositivo. Ojo, del desarrollo y de su existencia, no de que vaya a salir al mercado, porque evidentemente si Apple lo está desarrollando es para sacarlo al mercado, pero ya se sabe que a veces estos productos, pues en las últimas etapas de desarrollo pueden tener ciertos problemas o incluso llegar a cancelarse por muy cerca que estén de salir al mercado. Pero bueno, de momento sí que va a ser así y vamos a repasar estas 4 pruebas. Para empezar, el analista y famoso filtrador de Apple, Mark Gurman, ha dicho ya en contables ocasiones que Apple está desarrollando un portátil de bajo coste para entrar en este mercado y que su objetivo es principalmente apuntar a esa gente que prefiere comprarse un iPad barato y con un teclado, pero que sin embargo sí que preferirían poder optar por un MacBook. Así que el precio objetivo estaría dentro de ese rango de los 600 dólares. Y de hecho, Ming-Chi Kuo, el otro gran famoso filtrador de noticias de Apple y analista de su cadena de suministros, no solamente corrobora estos rumores y afirma también que Apple está preparando este MacBook barato, sino que se atreve a confirmar que va a utilizar el chip A18 Pro que vimos estrenado en los iPhone 16 Pro y que tendría una pantalla con un tamaño de 13 pulgadas. Y no solo eso, sino que este MacBook ya estaría entrando en su fase de producción en masa ahora mismo a finales de 2025 o como mucho si se retrasa un poco a principios de 2026. Pero es que además tenemos noticias muy recientes que servirían también para confirmar la existencia de este modelo, y es que en la última versión de macOS 26 Tahoe, que acaba de salir macOS 26.2 en su versión beta 3, han encontrado líneas de código que hacen referencias a un modelo con el nombre en clave J700, que sería un modelo de Mac que todavía no existe. Es decir, que este código no hace referencia a una nueva versión de un modelo de Mac que ya existiera, sino que es un modelo aparte completamente nuevo, y por lo tanto quiere decir que dentro de poco vamos a ver este nuevo modelo de Mac, presumiblemente en primavera del año que viene. Pero es que esto, como decía, no es simplemente que Apple vaya a lanzar un portátil barato, es que es un movimiento estratégico para cargarse de golpe y plumazo todo un mercado entero de los portátiles baratos y de Chromebooks con un modelo de tan solo 600 dólares. Para empezar, Mark Gurman asegura que esto no va a ser un refrito de un modelo pasado, como por ejemplo hemos visto con otros modelos baratos de Apple, como el iPhone 16e, que utilizan componentes o chasis de versiones anteriores, como pasaba por ejemplo en ese caso con el chasis del iPhone 14, sino que este va a ser un modelo con un diseño completamente nuevo. Se espera que sea ultra delgado y ligero, incluso puede que más que el MacBook Air actual, y para que os hagáis una idea, se espera que sea más o menos parecido al mítico MacBook de 12 pulgadas, eso sí, una versión modernizada, evidentemente con puertos USB-C y cargador MagSafe.
Y sí, tal vez se sitúe 100, 200 dólares o euros por encima del precio de un Chromebook completamente nuevo, pero bueno, también es verdad que es que a cualquiera le va a merecer muchísimo más la pena gastarse esos 100 o 200 euros o dólares más en tener, en vez de un Chromebook, tener un MacBook que tiene muchísima mejor calidad, velocidad y por no hablar del valor de reventa de los MacBook. Como decía antes, Ming-Chi Kuo aseguraba que la pantalla de este MacBook va a ser de 12,9 pulgadas, bueno, de 13 pulgadas para entendernos, y es que el año que viene también se espera que los nuevos modelos de MacBook Pro pasen a tener pantallas OLED táctiles, es decir, parecidas a las que vemos, por ejemplo, en el iPad Pro. Eso sí, los MacBook Air se van a quedar con las pantallas que tienen actualmente y por lo tanto, pues este MacBook también debería tener pantallas LCD, es decir, pantallas LED parecidas a las que vemos en el MacBook Air. Y como los marcos de la pantalla van a ser súper finos y el portátil en sí va a ser ultra delgado, pues la verdad es que va a ser el MacBook más portátil, más cómodo de llevar, porque tal vez sea, pues ya digo, como el MacBook de 12 pulgadas que pesaba menos de 1 kilo, que es que era comodísimo. Y ya digo que este portátil es una jugada maestra que tiene el potencial de volverse viral por parte de Apple, porque tiene un valor de conversión brutal, que es una cosa que valora muchísimo Apple. Ya sabéis cómo va esto, la gente se compra un iPhone y de repente pues se compra unos AirPods, luego un Apple Watch y demás, pues con esto consiguen exactamente lo mismo, se llevan un montón de cuota de mercado desde esa gente que tiene pues portátiles Windows baratos o Chromebooks, como digo, y consiguen llevárselos al terreno de Apple, y una vez están dentro del ecosistema, pues ya sabéis cómo va esto, quedan encantados con este MacBook y a continuación se compran pues que si un iPhone, unos AirPods, un Apple Watch y demás. Pero es que hay otro punto que es más clave todavía si lo comparamos con los portátiles Windows o Chromebooks, que es la duración de la batería. Si los portátiles MacBook con el chip M ya son muchísimo más eficientes y tienen muchísima más duración de batería, pues este MacBook con el chip A18 es que de verdad que va a ser de otro mundo, porque ya de por sí los chips, los procesadores para iPhone son muchísimo más eficientes energéticamente, evidentemente también son más pequeños y más baratos de producir, lo que ayuda a reducir el coste del dispositivo, y también hay que tener en cuenta que los componentes internos que van junto a este procesador pues están pensados para caber dentro de un iPhone, y claro, dentro de un MacBook pues tenemos muchísimo más espacio para meter batería extra. Es decir, básicamente imaginaos que cogemos un iPhone 16 Pro, le quitamos las cámaras, le ponemos una pantalla de MacBook Air, pero con brillo un poco más bajo para que dure más la batería, pero claro, le ponemos toda la batería que cabe dentro de un MacBook, pues es que esto va a ser una auténtica bestia. Y es que todavía es pronto, pero viendo de lo que ha sido capaz Apple con el iPhone 16 o con los iPhone 17 y 17 Pro, pues es que me atrevería a asegurar que este MacBook barato va a tener el récord de portátil con mejor duración de batería de la historia. Y sí, claro, muchísima duración de batería, pero utilizando un procesador de iPhone vamos a tener que sacrificar potencia en este MacBook, pues el chip A18 Pro cuenta con 6 núcleos tanto en su CPU como en su GPU, y a la hora de medir el rendimiento, pues a nivel multinúcleo estaría más o menos a la par con el chip M1, mientras que en rendimiento de un solo núcleo pues podríamos ver resultados equivalentes a lo que teníamos en el chip M4. Vamos, que para navegar por internet, tareas de ofimática o por ejemplo edición muy ligera, pues va a ir más que sobrado. Evidentemente no va a ser para renderizar 3D con proyectos gigantes o para editar vídeo en 8K durante horas, pero bueno, hay que ser honestos, el 90% de la gente que trabaja utilizando un portátil no lo utiliza para eso. En cuanto a la memoria, el mínimo de RAM para poder utilizar Apple Intelligence es de 8 GB, aunque es verdad que no sabemos si este dispositivo va a ser compatible con Apple Intelligence, debería serlo efectivamente, pero por ejemplo el nuevo iPad 11 que hemos visto hace tan solo unos meses no es compatible por tener el chip A16. Es verdad que este modelo estamos hablando que va a tener el A18 Pro, que es de dentro de un par de añitos, pero bueno, si efectivamente tiene Apple Intelligence, pues yo creo que lo más normal sería que se subieran a los 16 GB, ya que en todo el lineup actual de MacBooks pues no existe ningún MacBook que tenga tan solo 8 GB. Sin embargo, este MacBook sí que va a tener una limitación importante por llevar este chip A18 Pro, y es que no es compatible con los puertos Thunderbolt, es decir, que los puertos USB-C que llevará pues sí van a ser compatibles con todo tipo de conexiones y demás, lo que pasa que no van a poder acceder a las velocidades tan rápidas de transferencia que vemos por ejemplo en el MacBook Pro, y se quedarán pues posiblemente en tan solo 10 GB por segundo o algo así, que entendedme, para transferencia de archivos del día a día y demás está muy bien, pero si quieres transferir archivos muy grandes, ya digo, como por ejemplo para editar vídeo en 4K muy grande y demás, pues efectivamente esto iba a tardar muchísimo, pero ya digo que no es el objetivo de este portátil. Y además, otra de las limitaciones que tendría es una que ya vimos con las primeras generaciones de los MacBook con el chip M, y es que tan solo sería compatible con un monitor externo, es decir, no vamos a poder conectarle dos pantallas externas. Tal vez esto cambie si por ejemplo cerramos el MacBook, a lo mejor ahí sí
que puede utilizar dos, pero yo apostaría a porque tan solo lo vamos a poder utilizar con la propia pantalla del MacBook y además un monitor externo. En cuanto al diseño, ya decía que este MacBook va a ser súper pequeñito, súper delgadito, va a ser el portátil más portátil de la historia, pero ya sabéis que a Apple le gusta mucho utilizar colores pues muy llamativos para sus productos más baratos, como por ejemplo vemos en el iPad 11. Pues bien, este MacBook no va a ser una excepción y podríamos ver, por ejemplo, una gama de colores parecida a lo que vemos ahora mismo en el iMac, es decir, colores rosas, amarillos, verdes, azules y demás. Y otro detalle súper importante, acerca del cual no hay absolutamente ninguna información, es el nombre de este producto. Por extraño que parezca, todas las informaciones pues hacen referencia a él como el MacBook barato o el MacBook con el chip de iPhone o el MacBook con el A18 Pro, pero bueno, es que esta es una de las opciones que se están valorando, que utilice directamente MacBook y seguido de A18 Pro, porque es una cosa que ya vemos que Apple hace, por ejemplo, en los iPad, por ejemplo, el iPad Air M3 y demás, pero tampoco se sabe muy bien si vamos a ver, por ejemplo, la nomenclatura que utiliza Apple con los iPhone. Es decir, antes el modelo barato de iPhone era el iPhone SE, este año el iPhone 16e ha sustituido un poco con otra filosofía a ese modelo barato. Pues bien, no sabemos si este MacBook va a ser MacBook a secas, MacBook SE, MacBook E, MacBook A18 Pro, no lo sabemos muy bien, pero bueno, déjame un comentario con tu opinión, un like si te ha gustado este vídeo y espero también que te gusten estos dos que están recomendados para ti y que nos veamos en el próximo vídeo. ¡Chao!